Bien, ahí estamos en directo. Vamos a comenzar con este 10º encuentro de este curso de constelaciones familiares. Y hoy vamos a hablar un poco del tema de la despedida y el dolor que ocasiona la despedida, cualquier tipo de despedida, que es en lo que habíamos quedado la vez anterior, ¿no? Hace un tiempo hubo un participante de un grupo de constelaciones que por los periódicos supo que su hijo ilegítimo había muerto en un accidente. Nunca había visto a ese hijo, ni se había preocupado de él. Posteriormente el padre se había casado, teniendo 3 hijos de ese matrimonio, y una vez configurada la constelación, Hellinger pone al hijo muerto a su lado. Más tarde hace que el participante, ¿no?, se sentara en el suelo delante del padre, y éste se mostró profundamente dolorido y avergonzado. Después todo había acabado. Este hombre no se entendía en absoluto con su mujer. La misma noche, sin embargo, su mujer lo llamó para decirle cosas cariñosas. De repente estaba reconciliado. La imagen había actuado incluso a mucha distancia. Y dice Carlos, no vamos a decir, me ocupa la idea de trabajar el dolor. Aquí veo que en cuanto un excluido es integrado, todo está bien y ya no hay que hacer nada más. Entonces Bergelinger le dice, el dolor que puede ser trabajado es el que se refiere a una relación inmediata, pero no a las personas que no he conocido. Estas simplemente tienen que recuperar su lugar. Yo parto de la idea de que el individuo únicamente puede alcanzar su plenitud cuando todos los que pertenecen a su sistema tienen un lugar en su corazón. Entonces la persona está completa. Mientras falte un miembro de su sistema, la persona está incompleta. Algo le falta para su totalidad. Solo cuando todos están presentes, tranquilamente puede hacer lo que a él le corresponde. Marta dice, estoy pensando en un compañero de trabajo que en verano murió de un accidente. Me afectó mucho y desde entonces he perdido 5 kilos sin saber por qué. También lloré mucho y tenía la sensación de que aquello no era apropiado. Entonces Bergelinger le dice, quizás rechazaste algo que él te quería dar, o menospreciaste algo en él, o aún le debes algo. Y Marta dice, tuve una relación corta con su hermano, con la que él no estaba de acuerdo. Bergelinger le pregunta, ¿también tuviste una relación con él? Y Marta dice, no, él está casado con otra compañera mía. Bergelinger dice, acabo de darte unas cuantas pistas, quizás dejes que esto actúe en tu interior. Aún estoy con la idea de que le debes algo, algo que tengas que tomar. La despedida se logra en cuanto tomo todo lo que una persona me da. Miren qué cosa esto, ¿no? Cuántas cosas nosotros no tomamos. Y si me falta tomar, no me puedo despedir. Ahora cuenta un ejemplo, ¿no?, de una vecina. Una vecina mía se encontraba muy apurada al morir su marido. El hombre murió de infarto, hará unos 10 años. La mujer empezó a adelgazar cada vez más y lloraba mucho. Le dije que si en algún momento necesitaba ayuda que viniera a verme. Al cabo de un año me llamó, diciéndome, «Señor Hellinger, ¿no podría ayudarme usted?». La hice pasar, que se sentara en el sofá, y después le dije, «Imagínate la primera vez que viste a tu marido». Ella cerró los ojos y empezó a sonreírse. Después le dije, «Ya te puedes marchar». A partir de ese día la mujer empezó a revivir y volvió a ser una mujer resuelta.
La despedida, por tanto, requiere el buen recuerdo. Ahora vamos a ver otra serie de preguntas que le hacen, pero acerca del dolor y la autocompasión, ¿no? Adrián dice, me muevo entre la tristeza y el resignarme en parte. Y Hellinger dice, tu tristeza de ayer tenía el carácter de autocompasión. Es cierto, le dice Adrián. Es un dolor malo y no lleva a ninguna parte, le dice Hellinger. A veces me lo permito, dice Adrián. Y Hellinger le dice, no, eso significa despreciar al hijo y a la madre. Nota, ¿no? Acá aclara, ¿no? Se trataba de un aborto que su mujer tenía previsto en aquel entonces. ¿Qué quiere decir permitirse? Este tipo de tristeza lleva a una nueva culpa y muchas veces dura toda la vida porque no cambia nada. La autocompasión es narcisista, ¿no? Fíjense en nosotros cuántas veces nos autocompadecemos, ¿no? De nosotros, somos narcisistas. Después hablan de los narcisistas. En el dolor en el dolor primario es diferente. Recuerdo el final de un seminario en Estados Unidos en el que dos niñas pequeñas lloraban terriblemente. Cuando la madre les dijo, dejen de llorar ya, una de ellas dijo, no, solo unos minutos más. Las niñas habían visto que nos íbamos y sentían el dolor de la despedida. Este dolor necesita un tiempo y después se acaba. Y tiene algo muy elemental. Entonces Adrián dice, puedo distinguirlo bastante bien, pero a pesar de todo me pasa algunas veces. Entonces Hellinger dice, nada pasa, tú lo haces. Cuando el dolor no acaba. Un participante hace una pregunta en relación a una mujer que vive en su ciudad. Hace 10 años perdió un hijo de 20 años en un accidente de auto y aún se muestra afligida. Bert Hellinger dice, la mujer está enfadada con su hijo. Cuando una persona está enfadada con un muerto, el dolor no cesa, el dolor no termina. ¿Escucharon bien esto, no? Cuando estamos enfadados con alguien que ya murió, el dolor no termina. Por lo tanto, tienes que decirle al muerto, ¿no? Respeto tu vida y tu muerte. Te lo digo a ti, pero a ella no se lo puedes decir así. A la edad de 31 años, Rilke escribió en una carta, renuncie usted a las respuestas, ya que aún no las puede vivir. Este es un importante principio terapéutico. No se le da una respuesta a alguien que aún no la puede vivir. Entonces Adelheid pregunta, ¿pero cómo se le puede ayudar a que llegue al punto en el que lo puede vivir? Y Hellinger dice, ¿y por qué habría que hacerlo? Podría ser mi tarea como terapeuta, dice ella. Y Hellinger le dice, no, el terapeuta es alguien que a duras penas cojea detrás. Entonces, esto desata, ¿no?, un nuevo tema que es el querer ayudar en el dolor. ¿Por qué? Nosotros todos cuando vemos que alguien sufre dolor queremos ayudarlo, ¿no? Es lo normal. Nos parece muy, muy bonito eso. Entonces Adelheid dice, aún tengo otra pregunta más. ¿También dirías que el asentimiento al destino corresponde en el caso de un niño minusválido? ¿También en un caso así se trata de que los padres lo reconozcan? Y Hellinger dice, no, un caso así exige algo diferente. Todo comienza con el engendramiento. Este es el acto más trascendental que implica el máximo riesgo y el más grande. Este acto, por lo tanto, debe ser valorado en toda su grandeza. Eso es lo primero. Así los padres asumen las consecuencias que de ahí resultan.
esta es su dignidad. Miran al hijo tal como es y asienten con amor. Esta es la actitud correcta, una actitud humilde que expresa su grandeza. Así llega a fluir algo que de otra manera no podría fluir. En la mayoría de los casos es así, te quedarías pasmado. Los espectadores profanos se muestran afectados. La mayoría de los padres, sin embargo, lo encaran y una actitud como la tuya se lo impide. Por eso no puedes valorarlos. Este sería el primer paso. El valorar a otra persona incluye que uno mismo se abstenga de inmiscuirse. Eso sería, según mi opinión, lo apropiado en este contexto. Ejemplo. Hace unos años me llamó una mujer que participaba en un grupo para madres e hijos en el que también había una mujer con un hijo de 5 años enfermo de cáncer. Ella quería ayudar a esa madre, pero se dio cuenta de que era imposible. Así pues, me llamó para preguntarme qué debía hacer. Le pregunté, ¿cómo fue cuando llegaste ahí? ¿Qué hacía el niño? El niño estaba jugando todo contento, me contestó. Entonces Hellinger le dijo, exacto, deja que el niño juegue todo lo que quiera y déjale sus padres. ¿Qué pretendes hacer ahí? De esta manera los padres pueden hacer lo que corresponde. En tales casos un terapeuta no hace más que estorbar. Otro ejemplo. Hace un tiempo me llamó un terapeuta que tenía un cliente que se había suicidado. Ahora pensaba que debía ayudar a los familiares en su dolor y me preguntó si debía ir al entierro. Entonces yo le dije, no, de ninguna manera. Tú has hecho tu trabajo, todo lo demás es asunto de ellos. No debes meterte. ¿Qué es eso? Como terapeuta no puedo sentirme obligado a proteger a la gente de la vida o de aquello que la vida implica. Es este querer hacerlo mejor el que arruina el mundo y sobre todo las relaciones. Y fíjense en que esto no es lo continuo que hacemos todos, ¿no? Queremos hacerlo mejor para el otro, ¿no? Ah, hola Carmen. Sí, leemos un libro. No, para aprender a constelarlo vamos a hacer después de la lectura de los textos, porque tenemos que tener la base. Además nosotros nos vamos a enseñar a constelar acá en YouTube. Primero que yo no estoy habilitada para enseñar a constelar, te aclaro, ¿no, Carmen? Y los cursos para aprender a constelar son pagos, y este es un curso gratuito, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es compartir, obviamente, ¿no? Lo que dijo Bert Hellinger, pero es que aprendiendo lo que dijo Bert Hellinger vamos a aprender a constelar. Es increíble, ¿no? Pero bueno, a las personas a veces esperan cosas, ¿no? Justamente lo que estamos diciendo acá, ¿no? Creemos que nosotros sabemos lo que está bien, cómo es que hay que hacerlo, ¿no? Entonces fíjense en que él lo que le pide Bert Hellinger al terapeuta, ¿no? Al constelador, es que no se meta. Porque ese es el gran problema. Las constelaciones no son lo que se ve por ahí, por YouTube, porque vieron que hoy en día, con esto de la serie, todo el mundo está haciendo su cosa, ¿no? Y la gente malinterpreta. Bueno, como todo. Yo que hablo de tantas cosas en YouTube, que hablo del curso de milagros, que hablo de Ho'oponopono, que hablo de esto y que hablo del otro, lo que veo es que la gente quiere la fórmula, que le expliquen cómo se hace, ¿no? Y bueno, hasta el mismo Hellinger dijo, cualquiera puede constelar. Y cuando dijo esto lo estaba diciendo desde el punto de vista de que es que el constelador no hace nada. En realidad uno no aprende a constelar. Uno tiene que aprender la teoría. Y los estudiantes increíblemente no quieren aprender la teoría. Es que si yo no sé la base no puedo saber nada. Después todo lo demás lo hace el espíritu, ¿no?
Bueno, entonces, eh, esto de querer proteger a los demás o querer que los demás no sufran o todo esto no es lo correcto, ¿no? Eh, entonces, esta persona le dice, es que aún necesito tiempo, ¿no? Quiere decir que mantienes tu opinión, lo cual me parece muy bien, ¿no? Tu reacción no puede restar nada de lo que dije, ni tampoco añadir nada a mis palabras. Y ahora vamos a hablar un poco del dolor propio o adoptado, ¿no? Hay un tal Jens que pregunta, ¿cuál es mi dolor auténtico y cuál es el de mi padre, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar, ¿no? Y como que Hellinger se queda un poco pasmado, ¿no? Porque dice, ¿qué es un dolor auténtico, ¿no? Le pregunta, ¿qué quiere decir dolor auténtico? Auténtico significa, dice Hellinger, que existe un motivo inmediato. De lo contrario, por regla general, se trata de un dolor adoptado en lugar de otra persona. Y la motivación siempre es el amor. Si es así, puedes decirle al padre, lo tomo sobre mí, querido papá, o también, querido papá, la tristeza la siento en tu lugar. Y Jane dice, para salirme de ahí, ¿le tengo que decir eso? Bueno, le dice Hellinger, aunque no te salgas, simplemente hazlo alguna vez. La solución sería que dijeras, lo hago en tu lugar, padre. Si a ti te ayuda, lo llevo con ganas, ¿no? Ahora vamos a ver el sufrimiento deparado por el destino o el sufrimiento buscado. Entonces dice este mismo Jens, me siento muy a gusto en la comunidad de los alcohólicos anónimos, con su confianza y su manera de ser tan abierta. Sin embargo, esta comunidad en gran parte se caracteriza también por el sufrimiento. Mi pregunta es si esta cuestión también es posible en un contexto sano y alegre, o si primeramente tiene que desarrollarse este sufrimiento para que la comunidad vuelva a encontrarse en un primer plano. Entonces Hellinger le dice, me parece que tu pregunta ya incluye la respuesta. Es imposible alcanzar esta profundidad sin sufrimiento y sin culpa. Creo yo, dice él. Estas fuerzas grandes también se encuentran vinculadas al sufrimiento. La Biblia lo dice, el que nunca sufrió, ¿qué sabe ya? Entonces otra persona, llamada Alexis, pregunta, ¿no podría convertirse también en una tentación de buscar el sufrimiento? Y Hellinger dice, sí, pero entonces no es efectivo. El único sufrimiento válido es aquel que el destino nos depara, no aquel que nosotros nos buscamos. Los alcohólicos anónimos también se distinguen por su actitud desinteresada. Nadie pretende nada de otra persona, ¿no? Parece ser que en los grupos, ¿no?, de los 12 pasos pasa esto, ¿no? Y ahora acá se habla de otro miedo, ¿no? Ya tenemos tantos miedos, pero uno de los tantos miedos es el de perder el control, ¿no? Casi todos tenemos ese miedo, porque todos creemos que controlamos. El asunto es que no controlamos nada, ¿no? Bien, entonces, aún quisiera referir una diferenciación tomada de terapia primaria. Existe la idea de que si la persona cede ante una necesidad o un sentimiento realmente apremiantes, pierde el control. Este concepto, sin embargo, es equivocado. Si el sentimiento es auténtico, por ejemplo, el dolor por una separación o una cólera justificada o un gran anhelo o un movimiento hacia otra persona, y si la persona se abandona realmente, este sentimiento y esta necesidad cuentan con un control propio. El sentimiento y la necesidad van hasta donde es bueno, de manera que nadie pueda ser humillado si se abandona a ellos. El sentimiento tiene una especie de límite del pudor que es absolutamente correcto. Esto únicamente es válido para los sentimientos primarios, pero no para los secundarios. Con los sentimientos secundarios, fingidos, es posible hacer el ridículo.
no es posible fiarse de ellos, ¿no? Por eso él pide que se diferencie, ¿no?, entre los sentimientos primarios y los secundarios, ¿no? Es como eh, como que le tenemos miedo, ¿no?, a dejarse llevar por las emociones nosotros, desbordarnos, ¿no?, desbordarnos. Ahora vamos a hablar sobre el cuadro que está torcido. Ya conocimos a Petra al tratar la pretensión de ayudar. Puedo matarme en una terapia, dijo entonces. Y Bert Hellinger le contó una pequeña historia. El efecto. Dos personas entran en una habitación, ven un cuadro y uno de ellos dice: el cuadro está torcido. El otro contesta: el cuadro está torcido porque tú lo dijiste. Entonces el otro dice: sí, está torcido por eso. Ya puedes colocarlo bien. Esta fue su entrada al seminario, ¿no? Es para que reflexionemos. Profunda. Las cosas de Hellinger son muy profundas y es muy difícil comprenderlo, ¿no? Por eso yo digo, ¿no? La gente se piensa que constelar es una cosa así, nomás. Que vos pones las cosas ahí, vas a hacer la constelación y se te arregla. Los que hemos participado en constelaciones sabemos que no es así, es un trabajo muy profundo y hay que aprender la teoría, que es lo que nosotros no queremos aprender. Pero es que el material que dejó Bert Hellinger es impresionante, hay de todo. Y las personas no quieren leer. Yo les cuento de mi experiencia propia, que yo he hecho un curso para constelar individualmente. Yo constelar individualmente sí, estoy acreditada, no para constelar grupalmente. Y la profesora, después que terminó el curso, nos dijo: chicas, tienen que leer mucho, mucho, mucho. O sea que todo el material de Bert Hellinger hay que leérselo. Creo que no sé cuántos libros hay, pero son montones. Este es uno de los libros más puntuales, ¿no?, en donde se explica bastante bien. Después hay muchos más, muchos más. La idea es después, bueno, vamos a ir incorporando cosas, pero no, yo no puedo incorporar así todos los pelos, porque tengo que seguir una base, porque la gente si no se pierde, ¿no? Bien. Vieron que cuando se hacen las constelaciones, ¿no? Esto es importante saber para qué se hace, porque a veces hay cosas que no sabemos para qué se hacen. Siempre se hace una ronda, ¿no? Cuando es una grupal presencial, ¿no? Hay personas, se hace una ronda con sillas, con almohadones o lo que sea, ¿no? Entonces Petra dice: estoy pensativa porque noto que aquí se repite algo entre tú y yo que me es muy familiar. Hasta ahora lo manejaba tomando mi vida en mis propias manos y diciéndome: vale, ya saldré adelante. Y realmente me defendía bastante bien. Pero noto que eso ya no me basta. Siento de manera diferente, pero siempre desencadeno las mismas reacciones y realmente quiero atacar por ahí. Al menos quisiera ver una solución. Si seré capaz de aceptarla, no lo sé, porque ese es otro tema que tienen las constelaciones, que tienen dos etapas muy importantes, que son la que el cliente plantea su tema y la que después dice qué solución quiere ver. Lo que pasa es que la solución después se muestra en el campo y nosotros no queremos aceptar esa solución, ¿no? Eso es lo que nos cuesta. Por eso pues vamos y seguimos constelando y constelamos y constelamos para ver si se arregla. Es que no se va a arreglar nada por mucho que haga. Por eso en las constelaciones se dice: menos es más es menos, ¿no? Entonces Hellinger dice que hay un principio terapéutico de cuando se da la curación. Cuando una persona ya no aguanta más. Fíjense, ¿no? Y fíjense que es cierto, porque nosotros es que cuando no aguantamos más,
ya la cosa, ¿no? Entonces está curada. Cuando ya digo basta, es que ya estoy curada. Y contigo estoy esperando hasta que ya no aguantes más, le dice Hellinger. Bien, pasa un tiempo y dice, otra vez Petra, siento que me quede tan poco espacio interior para aprender, porque me ocupa otro asunto. Una mujer se agarró a mi amigo como una drogadicta y él la echó. Después ella me llamó diciéndome que se vengaría. Entonces Hellinger le pide que configure la constelación con ella misma, su amigo, que es al mismo tiempo el terapeuta de esta otra mujer, ¿no? Y con esta última. Se llega a la conclusión de que el terapeuta aún le debe algo a la cliente y que debería dirigirse hacia ella. Entonces Hellinger dice, bien, ¿qué hace un terapeuta cuando se encuentra con la situación de que una mujer adopta semejante postura, transfiriendo sentimientos a él? Es una situación muy delicada para un terapeuta. Lo absurdo es que se intenta algo en el presente que pertenece al pasado. El procedimiento terapéutico sería que el terapeuta tomara en serio el sentimiento de la cliente, pero como sentimiento infantil. Tendría que volver con ella en este sentimiento para averiguar a qué situación del pasado pertenece este anhelo. Probablemente la cliente realizaría un movimiento hacia adelante, es decir, hacia uno de los padres. En un caso así, es una tarea difícil para el terapeuta representar a la persona en cuestión y a la vez resistir a la tentación que de esa situación resulta. Normalmente el marco más seguro se ofrece en un grupo donde todos están protegidos. Sin embargo, también puede ser una especie de cobardía traspasar este proceso a un grupo, ¿no? En esta sesión, al día siguiente, ¿no? Petra configura ahora su sistema. Porque lo que en realidad dicen las constelaciones, ¿no? De Bert Hellinger es que nosotros parece que tenemos problemas con, es más, el más común es con la pareja, ¿no? Con los hijos, con el vecino, con el trabajo, con lo que sea. Pero siempre todo nuestro problema viene de nuestro sistema de origen. O sea, nuestro papá y nuestra mamá. Más allá de todo lo que vienen atrás, ¿no? Siempre está ahí el problema, ¿no? En la constelación, ¿no? Cuando Petra configura su sistema de origen, se hace muy patente que el padre, que murió en la guerra, cuando Petra tenía 4 años, parece ser que tenía poca relación con la madre, ¿no? En la constelación final, el lugar seguro para todos los hijos se encuentra al lado del padre, y la madre queda muy alejada de espalda a ellos, ¿no? Entonces, claro, ella ve esa configuración y obviamente que no le parece que es lo que ella cree, lo que ella cree, ¿no? Fíjense, los hijos quedan todos con el padre y la madre como de espalda a todos los hijos, ¿no? Entonces Petra dice, pero si mi padre no estaba. Entonces Hellinger le dice, ¿qué quieres decir con que no estaba? Desde luego que estaba, ¿no? Que eso es otra cosa que también tenemos que aprender de las constelaciones. Hola Marcela. Ajá, de Colombia. Fíjense, ¿no? Porque las constelaciones ven así. Que los vivos y los muertos en la constelación están todos ahí. O sea, no existe lo vivo y los vivos y los muertos separados, ¿no? Nosotros sabemos, sí, conscientemente que esa persona, el cuerpo murió. Pero en la constelación se trabaja con los muertos como con los vivos. O sea, los representantes sienten lo que siente ese que aparentemente está muerto, ¿no? Y a nosotros esto como que nos cuesta. Y otras personas lo toman, ¿no? Como que parecía como que aparece el espíritu del muerto y todas estas cosas. Por eso es muy importante comprender que lo que se está viendo es el sistema, ¿no? La energía del sistema. Lo que sanan las constelaciones
es esa energía que está obstaculizada, que obstaculiza el sistema. ¿Cómo lo sana la constelación? Poniendo todo en orden, porque si no hay orden no hay amor. ¿Mm? El problema no es que la persona es mala, que lo que hizo, que no hizo. No, el problema es el desorden. Fíjense en acá lo que se está planteando. Los hijos están todos al lado del padre, la madre está alejada, ¿sí? Y de espalda encima de ellos, ¿no? Ahí hay un desorden. Entonces Hellinger le dice, ¿no? Que claro que estaba el padre. Y cuenta una experiencia, ¿no? De un matrimonio que la mujer quería que su marido viniera a la terapia. Era un hombre sencillo, artesano, simpático, que tocaba la tierra, y lo felicité. Después contó que no había conocido a su padre, ya que éste cayó en la guerra unos meses antes de nacer el hijo. La muerte del padre no se le comunicó a la madre hasta ya nacido el niño, para que éste no corriera ningún peligro. Ahora el hombre se preguntaba, ¿cómo es que me encuentro tan bien si no tuve padre? ¿No? Entonces Hellinger le dijo, lo tuviste. Tal como te veo aquí, está clarísimo que tu madre amaba a tu padre. Así que está presente. Después configuramos su sistema y fue maravilloso. Les voy a contar, dice Hellinger, cómo fue la constelación. Colocó al padre, a la madre y al hijo, de manera que el padre se encuentra algo detrás de la madre. Y la madre dijo que una mitad de ella enteramente era del padre. Después puse al marido algo más detrás de ella y la mujer dijo, es una parte de mí. Fue todo tierno y maravilloso cuando dijo que el marido vivía en ella y que el hijo estaba totalmente libre, teniendo ambos padres a través de la madre, y casos así existen. Por eso es tan importante, para que nuestros hijos estén bien, que la madre lleve los hijos hacia el padre. Hay muchas madres o muchas mujeres, que se creen que los hijos son de ella, y más en los casos cuando se separan o lo que sea, ¿no? Bueno, a veces está el matrimonio ahí y la madre sigue creyendo que tiene más derechos sobre los hijos que el padre. Por eso Hellinger siempre decía que tenemos que hablar en plural y decir nuestros hijos. Es el mejor favor que le podemos hacer a nuestros hijos, ¿no? O ver siempre, cuando vemos a nuestros hijos, ver a su padre detrás de ellos. Imaginarlo, ¿no? Mentalmente. Porque es que un hijo sin un padre no tiene fuerza. La madre es la vida, pero el padre es la fuerza hacia la vida. Entonces, si la madre no permite que sus hijos vayan al padre, los hijos se van a encontrar siempre sin fuerza en la vida, ¿no? Parece una tontería, pero es que es así. Y ustedes lo pueden comprobar, ¿eh? O sea, esto se puede comprobar. Practíquenlo, los que tienen hijos, ¿no? Hola Iris. Hola Marina. Hola Darío. Ah, desde Córdoba, acá de Argentina. No muy lejos. Iris de acá de Buenos Aires. Bien. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental en las constelaciones porque nosotros en realidad, recuerden que yo les dije, no me acuerdo qué día de todo esto que estuvimos haciendo, nosotros en realidad podemos constelarnos nosotros a nosotros mismos si queremos, porque podemos configurar con unos papelitos nuestro sistema, ¿no? Y sabemos cómo internamente cómo es nuestra imagen, ¿no? Lo que pasa que a veces es importante ir a una constelación porque necesitamos de alguien que nos ayude con los movimientos, las frases y todo eso del ordenamiento del sistema. Nosotros solitos no lo podemos hacer, pero si por lo menos queremos tener una idea de cómo está nuestro sistema, cortamos unos papeles y en el suelo armamos nuestro árbol y ya está, ya nos vamos a dar cuenta. Es más, le hacemos una rayita, hagan cuadraditos para los hombres, circulitos para las mujeres, hagan unos triangulitos que serían los excluidos
y según sientan, vayan colocando en el suelo, ¿no? Primero colóquense a ustedes, sus padres, sus abuelos, si tienen hijos delante de ustedes, su pareja. Y fíjense en cómo los colocan. Aunque sepan cómo es, van a ver que cuando los colocan, los van a colocar según el inconsciente les dicte. Es increíble, pero es que es así. Y ahí nos vamos a ver. Me puedo parar en cada papelito y puedo sentir lo que siente cada uno de los integrantes de mi sistema. Y que todo está en nosotros. O sea, cuando yo voy a una constelación, me siento al lado del facilitador, el constelador, y cuando configuro mi sistema, yo estoy desde fuera viendo mi inconsciente, viendo mi imagen interna, la estoy viendo ahí, plasmada en el campo. Entonces ahí me doy cuenta de cómo estoy yo internamente, porque en la constelación lo que logramos es una imagen interna sana, cuando constelamos, ¿no? Para que se ordene internamente en mí todo, porque donde está desordenado es dentro mío. No es para pretender que ahora mamá sea buena conmigo y papá también, y el tío que no sé qué se había ido ahora vuelva, y todas esas cosas. Que puede suceder, no estamos diciendo que no pueda suceder, pero no es sine qua non, puede pasar como no. Se puede ordenar internamente, porque imagínense una persona que está sola en el mundo. Sola me refiero a que su familia toda murió. Se murió el padre, la madre, no tiene nadie. Está sola, ¿no? Entonces esa persona, ¿qué va a hacer? No va a volver nadie, porque es que ellas no están físicamente. Pero sí va a lograr internamente ordenarse. Y eso le va a dar fuerza a la persona. Y va a poder ir hacia la vida. Porque la constelación lo que busca es que nosotros le digamos sí a la vida tal como es. Ese es el propósito. A sentir a todo tal como es. Otra frase que la otra vez les dije era desentenderme de todo con amor. Nosotros queremos meternos en la vida de nuestras parientes y que ellos se arreglen para que yo esté bien. Yo les digo porque a mí también me pasa a veces. Ay, digo, si yo viviera lejos de mi madre, qué feliz sería. ¿No? Bien, ya que si mi madre cambiara ni lo digo porque ya sé que es un imposible, pero si yo viviera lejos, me digo, ¿no? Si me pudiera mudar, qué feliz sería. Claro, lo que tenemos que lograr es lo contrario, ser feliz aunque mi madre esté ahí, ¿no? Bueno, entonces, estábamos en la constelación de Petra, ¿no? Ya le explicó esto de lo del padre, de la madre, el asunto este, ¿no? Y entonces Hellinger le dice a Petra que ocupe su lugar en la constelación, en el campo, que se ubique, y que mire tranquilamente al padre. El representante del padre se acerca a Petra, ¿no? Y el padre y la hija se abrazan. Entonces Hellinger le pide al padre que sujete a la hija con fuerza, ¿no? Entonces Petra empieza a llorar, así, fuertemente, ¿no? Resiste el llanto y tan solo inspira y expira profundamente. A cabo de unos momentos, ¿no? Aquí se ve lo que significa pasar de la esfera de la madre a la del padre. Aquí lo apropiado es que la hija y los demás hijos entren en la esfera del padre. Este es el lugar seguro para ellos. Y la madre sistémicamente no es capaz de cumplir su tarea. Mira al padre y dile: querido papá, en mí aún estás aquí. Entre los zulúes, todos sabemos que Hellinger estuvo, o sea, hizo experiencias, ¿no? En grupos de zulúes. Existe un comportamiento muy curioso
que expresa con toda claridad el orden de valores en el que se orientan. Dice, cuando dos zulúes se encuentran, uno de ellos dice, te he visto. ¿Bien? ¿Aún estás con vida? Sí, contesta el otro. Aún estoy aquí. ¿Y tú? También yo aún estoy con vida. La representante de la madre de Petra, ¿no? Dice, sí, lo encontré muy cansado. Entonces Hellinger le dice, aún hay algo más. Cuando una persona está en peligro de suicidio o de desaparecer, la dinámica, en la mayoría de los casos, parte de la madre, por lo que el lugar seguro para los hijos se encuentra al lado del padre. En un caso así, los hijos tienen que pasar a la esfera del padre, independientemente de tratarse de un hijo o de una hija. Fíjense en esto, ¿no? Y Petra dice, tengo una pregunta, en relación a mi constelación. Lo que me irritó mucho fue que Gabriel se ve que era la representante de ella, no percibía en absoluto la actitud posesiva de mi madre respecto a mí. Y nuevamente me di cuenta de que me es difícil tomar. También, el que hacía del padre, ¿no? Me lo dijo después. A continuación, Hellinger da largas explicaciones de cómo el no tomar está relacionado con la actitud posesiva de su madre, en este caso de esta constelación, ¿no? Y que ella se encuentra en un impasse. Entonces Bert Hellinger dice, hubo una vez un tal Milton Erickson, que un día vino a verlo un flautista, cuyo labio estaba tan hinchado que no podía tocar la flauta. La orquesta en la que tocaba tenía un director nuevo que le pedía al flautista que tocara una pieza de una determinada manera, ¿no? Pero el flautista se negaba. Yo así con el labio hinchado no puedo tocar, dijo. Entonces el director le dijo, no me pongas morros, ¿no? Inmediatamente después se le hinchó el labio de manera que ya no podía tocar. Así vino a ver a Milton Erickson. Este lo miró y vio que se trataba de un caso resistente a la terapia, que no había nada que hacer. A pesar de todo, dejó que viniera una vez más la semana para quejarse un poco de todo lo que le molestaba, como por ejemplo el cuadro está torcido. Erickson era un terapeuta de mucha paciencia. Al cabo de 9 meses, el cliente mencionó por primera vez a su padre y Milton Erickson le dio un ejercicio. El cliente aún vivía con su padre, un auténtico patriarca que provenía de Sicilia. Cuidaba bien de su familia, pero los hijos siempre tenían que rendir cuentas de lo que hacían. Una vez, este cliente tuvo una amiga y como no le gustaba al padre, la dejó. Así pues, fue a casa con su ejercicio, esperando que el padre llegara. Finalmente lo oyó entrar y las piernas le empezaron a flaquear. El padre preguntó, bien, hijo mío, ¿y qué has hecho hoy? El hijo se armó de valor y le dijo al padre, padre, no te lo digo, porque yo ya soy adulto, y si vuelvo a salir con una chica, tampoco te lo voy a decir, y además, pronto me iré a vivir a otra parte. Fíjense en el ejercicio que le había dado a Erickson, ¿no? Creo que Erickson es el de la terapia esta, de la hipnosis, ¿no? Creo yo, ¿no? Si no me confundo, ¿no? O sea que el hijo, digamos que se puso en su postura de adulto y se plantó frente al padre. El padre se acercó al hijo, se plantó delante de él y le dijo, hijo mío, realmente no me había dado cuenta. Entonces Petra, ¿no? Dice, es una historia simpática, pero a pesar de todo aún tengo otra pregunta más. No, dice Hellinger, nada de preguntas, ahora no. ¿Bien?
Entonces, fíjense en que el padre, cuando el hijo se puso en esa postura de adulto, ¿no? Ahí cambió su cosa. Petra, dice, me encuentro bastante bien. Percibo una sensación cálida y viva en mi interior que quiero dejar actuar. Esta noche me sentía muy agradecida porque todo acabó así. Tu último ejemplo, el del odio, me irrita algo. Durante las últimas vacaciones de mi padre oí como mi hermano le gritó: «Ya puedes volver a Rusia y quedarte ahí». Entonces Hellinger dice, el hermano expresó lo que la madre pensaba. Un niño de 3 años no dice estas cosas. Esta es otra vez una frase extraviada en el sistema, una frase prohibida que se manifiesta en el más débil, ¿no? ¿Cuántas veces vemos eso, no? Porque hasta nosotros mismos nos encontramos diciéndole cosas a otro que decimos, ¿no? Ay, pero yo cómo dije eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que dije eso? Como si lo que estoy diciendo no fuera mío, ¿no? Bien. Ven que vamos a adelantar esta parte. Y vamos a ver la actitud terapéutica ante las resistencias. Esto de la resistencia, bueno, todos ya sabemos que esto de las resistencias lo descubrió Sigmund Freud, ¿no? Que él fue el que introdujo este término, resistencia, que es que justamente él descubrió que los pacientes iban a terapia, pero en realidad nunca se curaban porque ellos mismos se resistían a curarse, ¿no? Porque es como que nuestro problema o lo que nos pasa nos sirve siempre para sentirnos víctimas, ¿no? Entonces, Hellinger dice, que de la resistencia dice que se percibe que utiliza especialmente las secuencias cortas durante las rondas para interferir en tales comportamientos, ¿no? Cuando nota una resistencia. Sabe detectar los patrones, dice él, con una rapidez increíble, o sea, Hellinger, ¿no? Parando rápidamente a la persona en cuestión y explica para el grupo algún aspecto de ese patrón, dando también una pequeña intervención o contando una historia. Puede permitirse la confrontación muy directa, ya que cada uno en el grupo ve como una y otra vez acepta a los participantes con respeto y cariño, encontrando siempre la buena solución al final. A continuación quisiera presentar unos cuantos ejemplos cortos de los seminarios, ¿no? Que justamente hablan de las resistencias, ¿no? Porque esto nos sirve a nosotros, por ejemplo, si nos vamos a constelar, ¿no? Hola Gloria, qué sé yo, nos queremos ir a hacer una constelación y nos vamos a ser conscientes de nuestras propias resistencias, ¿no? Entonces, este Jens, ¿se acuerdan que lo nombré hace un rato? Parece ser que le tocó representar en una constelación a un amigo de la madre. Y pregunta, ¿es posible que entre el marido y el amante se llegue a una reconciliación? ¿O es esto una imagen construida? Y Hellinger dice, es una imagen construida. Y Jens le dice, pero no es imposible esto en la vida, ¿no? Y Hellinger dice, si se reconcilian es que son homosexuales. Y toda la gente se reía, ¿no? O sea que se reconcilian. Ay, yo me río sola. El marido y el amante, ¿no? De la mujer. Bueno, si se reconcilian, dice Hellinger, son homosexuales. Pero, dice este Jens, no puedo excluir, ¿no?, que pueda darse una reconciliación. Bien, entonces Hellinger empieza a explicar. Quisiera decir algo muy importante. Para todo lo que es verdad, también existe una objeción válida.
Como consecuencia de la objeción, lo que antes se reconoció como verdadero, de repente ya no puede surtir ningún efecto. La objeción, por tanto, paraliza la energía. Tiene un efecto destructivo y es siempre barata, ya que puede producirse fácilmente y sin ningún esfuerzo. El que presenta la objeción, por regla general, no tiene que hacerse responsable de las consecuencias. ¿Vieron esto que uno dice así, pero yo, ¿no? Y quiere objetar acerca de algo. Es algo muy diferente cuando una persona se mete en la situación y desde el mismo proceso encuentra otra variante. En este caso es una experiencia que al comunicarla tiene la misma calidad que el conocimiento previo, sirviendo de complemento o de corrección. Es una gran diferencia, ya que detrás se halla un esfuerzo espiritual, una experiencia y un riesgo a los que la persona se expone. La crítica y el cuestionar son un juego de académicos. Puedo cuestionarlo todo, pero ¿qué aporto? ¿Qué te aporto a ti, Jens, si haces estas objeciones? Aquí puedes observar lo que ocurre con el proceso en cuanto haces la objeción. Se para. O sea, una cosa es objetar, o sea, por eso también a veces pasa, ¿no? Que en una constelación, si el constelador constela y empieza, sí, lo que pasa que lo que vos sentís es por esto, lo que yo veo es no sé qué, que el abuelo mató a no sé quién, que no sé qué, y se empiezan a hacer muchas, y después encima permite que los mismos representantes o los que están en la ronda digan lo que les parece. Esas objeciones no sirven para nada, no conducen a nada, frenan todo, no sirve. En cambio, si surge alguien que ve, porque siente, ¿no? Y quiere comunicar, ¿no? Otra variante, ¿no? De cómo a la solución, porque siempre lo que se tiende es a la solución, eso sí aporta. Ahora, lo que estaba haciendo Jens, en este caso era objetar. Objetar no aporta, ¿no? Esto es como cuando vamos al terapeuta a hacer una constelación, vamos a hacer en este caso individual, y el terapeuta me empieza a decir, lo que pasa que vos esto, lo otro, lo que tenés que hacer es así, va, y me empieza a dar muchos consejos, la constelación se corta. Es muy difícil no juzgar, y más siendo terapeuta. Bien. Entonces, lo amenazante, dice Hellinger, en el proceso verdadero es que por regla general no nos deja elección, ¿no? Cuando alguien objeta algo, ¿no? Frecuentemente preferimos sustraernos a la necesidad de conformarnos haciendo objeciones. Claro, como no quiero, no me gusta, no me conforma lo que veo, podemos decir, ¿no? Hago una objeción, ¿no? Y creo que yo así, como que soy de libre pensamiento, soy libre, pero no me sirve para nada, porque es algo ilusorio eso, ¿no? Otra resistencia, aparte esta de objetar, ¿no? La que se ve mucho, dice, en las constelaciones, es la búsqueda de causas y explicaciones, ¿no? Cuando lo común es que nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y quiero que me expliquen, que me expliquen y que me expliquen. Entonces un tal Ludwig dice, durante un tiempo no conseguía nada, no terminaba mis estudios y perdía mucho tiempo. Mi pregunta es si no se trataría de una identificación, ya que mi padre no pudo tener a la amiga porque aún no era nada. Entonces Heringer dice, aunque fuera cierto, este procedimiento está destinado a fracasar. Sigues buscando causas cuando ya tienes la solución. Entonces Ludwig dice, ¿eso es todo lo que tengo que hacer y todo lo demás da igual?
Entonces Hellinger dice, ¿cuál es la solución? La solución es que me incline ante mi padre, dice Ludwig. Y también, dice Hellinger, que le digas a la madre, yo pertenezco con mi padre, él es el verdadero para mí. Entonces puedes olvidarte de todo lo demás. Y Ludwig, ¿no? Dice, todo lo demás no tiene importancia entonces, ni la hermana, ni nada. Y Hellinger dice, este es el asentimiento como rechazo. ¿Ven? Fíjense en la fuerza que tiene esto de nuestro problema, ¿no? Cómo tendemos a querer resolverlo, ¿no? Entonces otra vez la mente vuelve a tejer otra vez toda la película y empezamos a buscar causas y explicaciones. Junto con las objeciones que están llenas de peros, ¿no? O sea, el por qué, pero. ¿Bien? Y acá hay un cuento muy bueno, ¿no? Que cuenta Hellinger, ¿no? Bueno, los cuentos de Hellinger son todos muy buenos, ¿no? Hola, Alicia. ¿Qué dice Irma? Ah, y sí, sí, Irma, es normal que nos resistamos a lo que vemos. Por eso les digo que es así, como funciona la cosa. Y en las individuales también a veces sucede lo mismo, ¿no? Por eso el lugar de terapeuta también a veces es bastante arriesgado, porque tener que eh, llevar, ¿no? al cliente a la solución, ¿no? Que es lo que muestra la constelación, a veces el cliente no se queda conforme, o sea, es como que, por eso les digo, es que en todo lo que nosotros hacemos, vamos a sacar la constelación, lo que sea, siempre lo hacemos con un propósito, le ponemos que queremos resolver eso que me pasa, que se termine, ¿no? Pero es que se termina, fíjense en lo que dijimos antes, que dice Hellinger, cuando yo realmente me cansé, cuando dije, basta, basta, pero yo lo tengo que sentir internamente, ¿no? Y bueno, eso lleva un proceso. Bueno, este cuento se llama La vaca y el alambre de púa. Vieron que en los campos, donde están las vacas, los caballos, hay esos alambres de púa, ¿no? Que dicen que es invento argentino. Que los argentinos inventamos el alambre de púa. Bueno, entonces Lidia dice, de momento me siento tranquila y fuerte. Esta noche tuve un sueño. Después me desperté llorando y me vinieron determinadas imágenes. Una de ellas fue esta. Vi una persona pequeña que cayó a un barril de agua. Y después vi a mi hermana, pero sin que hubiera ninguna relación entre una cosa y la otra. Y Hellinger dice, ¿estas son imágenes de sueño o qué? Y Lidia dice, esto fue después del sueño y también hubo lágrimas. Y Hellinger dice, pero eso no contiene nada. Lidia sigue hablando y dice, bueno, pero está relacionado con una conversación en la que... Entonces Hellinger le interrumpe. No quiero saberlo. Y Lidia dice, bueno, de acuerdo. De todos modos contaré algo. ¿Quieras saberlo o no? Le dice Lidia. Y Hellinger, interrumpiendo, dice, no. Este es un proceso que me gustaría analizar. Primero hay una vivencia y después empieza la búsqueda de las explicaciones. Sea cual fuera la explicación, siempre es una descarga. Sin embargo, no tiene nada que ver con correcto o falso. Y esto es común. Nosotros cuando vamos a hacer una terapia, inclusive si vamos a constelar, es que queremos contar todo lo que nos pasa, bla, 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 el cuento nuestro, ¿no? La explicación. Bien. Y las constelaciones no tienen nada que ver con la explicación. Entonces, en la mayoría de los casos, se buscan las causas de la propia inactividad o de la propia infelicidad. En cuanto a la explicación se encuentra, el proceso puesto en marcha por la vivencia se termina. Lo mismo puede apreciarse en la historia de la mística. Determinadas vivencias son muy similares en cristianos, musulmanes, budistas, y cada uno interpreta lo vivido de otra manera. Intentan abarcarlo con las posibilidades a su alcance. Sin embargo, es imposible alegar
razones para una vivencia, y la gran disciplina exige dejarlo simplemente tal como es y renunciar a las explicaciones. Por eso yo les decía, desentendimiento, no quiero entender. Cada vez que yo quiero entender, que mi mente empieza a querer buscar entender, me tengo que decir a mí mismo, desentendimiento con amor. Es como un aceptar. Entonces ahí el campo o el alma sigue trabajando. Pero si yo le pongo freno con mi cabeza, corto todo, ¿no? Entonces dice, sin embargo, es imposible alegar razones para una vivencia y la gran disciplina exige dejarlo simplemente tal como es y renunciar a las explicaciones. Hay que nadar con la corriente y ver dónde nos lleva. ¿Te queda claro así, Lidia?, le dice. Lidia, algo prepotente, dice, bueno, muchas gracias, pero... Entonces Hellinger dice, si un terapeuta entra en esta dinámica, en lo que él o ella alega como explicaciones, se convierte en obstáculo para la corriente de la experiencia. Ahora vuelves al sentimiento, le dice Hellinger, porque Lidia se pone a llorar cuando él dice esto, ¿no? Eso es bueno. Alguna vez estuve reflexionando sobre la pura verdad y cómo comportarse ante ella. El sabio se comporta ante la pura verdad como una vaca ante un alambre de púas. Mientras hay comida, la vaca se mantiene alejada del alambre de púa, se busca un hueco, ¿no? Acabo de darte unas instrucciones para el trato con ciertas autoridades. O sea que, fíjense en que, ¿cómo era que se llamaba esta chica? Lidia, ¿no? Lo que quería era explicarse, ¿no? Era una explicación para lo que veía. Esa es otra resistencia, ¿no? Y otra resistencia es la obstinación y el espíritu contestatario. Dice un participante, ayer me di cuenta de que mi tema es siempre defenderme en un principio. Me cuesta mucho admitir algo. Fácilmente reacciono obstinado. Y Hellinger le dice, esas son las personas más fáciles de manipular. Con la obstinación siempre se puede contar. De hecho, existen 3 tipos de personas. Los primeros dicen que sí y después piensan. Los segundos dicen que no y después piensan. Y los terceros piensan primero. Pausa. ¿Mm? ¿Lo habrá oído? Heidegger, que era el que preguntó, no pudo oírlo porque dijo que no enseguida. O sea, voy a repetir los tipos de personas. Los que dicen que sí y después piensan, los que dicen que no y después piensan, y los terceros piensan primero. En cuestión de 5 minutos, Eda dice, el corazón me late un poco, aún me siento afectada por el rechazo de esta mañana. Y Hellinger dice, bueno, si quieres puedes cultivarlo tranquilamente, pero únicamente podrás hacerlo cerrando los ojos. Y Eda dice, no quiero cultivarlo, pero muy rápidamente noto la obstinación. Y Hellinger le dice, bueno, fue realmente un placer. Les enseñaste bien. ¿Qué? Dice Eda, ¿cómo? Y Hellinger dice, les enseñaste bien, pero desde luego también pierdes. La obstinación es la incapacidad de tomar. Y el dilema está en que uno se queda esperando que otra persona le ayude. O sea, cuando yo no puedo tomar, siempre ando buscando ayuda ahí fuera. Fíjense, sería traducido al querido Jehová. Entonces voy a una constelación queriendo que el facilitador o el constelador
me dé la solución. Que me arregle, que me arregle. Bueno, porque todos creemos que estamos todos desarreglados, entonces queremos que nos arreglen. Entonces busco ayuda. Es que soy yo el que no puedo tomar. Por eso pido ayuda. Ahora bien, cuando realmente aparece alguien que quiere ayudar, hay que rechazarlo para mantener la obstinación. O sea, ese que realmente, ¿no?, me puede dar la real solución, que capaz que, como digo yo, ¿no?, ese de los que no es famoso. Ahí fuera, ¿vieron? Porque la gente busca a los famosos para que le hagan buenos tratamientos. Porque hay que pagar mucho para que me cubren. Ese que, capaz que yo, ¿vieron? Bueno, ese que realmente me va a dar la ayuda y me la está dando, ¿no? A ese lo rechazo. Digo, ese no sirve para nada. ¿Para qué? Para poder seguir manteniendo mi obstinación, ¿no? Entonces Hellinger dice que después de muchos años descubrió una solución para la obstinación. Que la obstinación se puede aplazar en 5 minutos. En 5 minutos. O sea, se aplaza. Me doy cuenta que me estoy obstinando y bueno, entonces va a llegar la solución. También está el problema de querer saber más de lo necesario, ¿no? Bien. Esto nos sucede a todos, ¿no? Entonces Heidegger, dice, no sé cómo me encuentro. Entonces, cuando uno no sabe cómo se encuentra, dice, es que siempre se encuentra bien, dice Hellinger. Cuando uno se encuentra mal, lo sabe. Entonces Heidegger dice, bueno, tampoco me encuentro de todo bien. Siempre tengo la sensación de que en determinados momentos hay un fuerte movimiento interior y me siento afectado en muchos puntos. Pero después de este movimiento, ¿no?, se para y se retira a un rincón. Lo que queda es una niebla difusa que en parte también me aparta de la realidad. Entonces Hellinger le dice, hay un buen escondite para un movimiento, para evitar un cambio. El querer saber más de lo estrictamente necesario para actuar. Cuando pretendo saber, en vez de seguir el movimiento y actuar en consecuencia, ¿no?, es como que ahí viene el problema, ¿no? En cuanto lo entiendo, ya no tengo que actuar. El saber es el escondite en el que la energía queda atrapada. Bien, por eso nosotros, como todo lo llevamos a la cabeza, y quiero saber, quiero entender, por eso corto el proceso. No puedo ir a la acción, que es la solución, ¿no? Entonces, Irene dice, pienso demasiado y en consecuencia me siento sobrecargada. Es el momento de hacer algo en vez de hablar y después llamaré a mi madre. Entonces Hellinger dice, existen personas que se ponen debajo de la ducha y empiezan a contar las gotas. ¿No? No ha llegado a ella. ¿Ha llegado a vosotros?, dice Hellinger. Les voy a dar un ejemplo para ilustrar este proceso. En Estados Unidos existe un nuevo método para aprender idiomas que se usa para la formación de espías. En poquísimo tiempo aprenden un idioma extranjero a la perfección. El método es muy simple. El estudiante tiene 6 profesores que sin parar le hablan en el idioma extranjero hasta que ya no entiende nada. Entonces aprende a otro nivel. Así aprenden también los niños. 6 personas o más le van hablando continuamente en un idioma extranjero.
Entonces fíjense en lo que él está diciendo acá. Es que en cuanto yo me quedo acá, es que acá me van a decir muchas cosas. Acá en la azotea vieron que hay de todo. Pero es que yo donde tengo que bajar todo es acá, a sentir. Y ahí es donde me tengo que quedar con la constelación, eh, internamente. No hacerle caso a lo que me dice esta, porque es que van a ver que les va a pasar eso, ¿no? Bueno, a mí por lo menos me pasa, ¿no? Y es lo que yo trabajo en eso, en salirme de acá, ¿no? Eh, bien, acá hay otra cosa que explican, ¿no? Acerca de una persona que dice eh, que se despierta con la sensación de estar rodeada de muchas personas que le decían, tienes que hacer esto, deberías hacer lo otro, tienes que despedir a tu amigo, tienes que valorarlo primero, ya no debes estar enojada. Entonces Hellinger le dice, tienes que decirle a cada uno que lo harás. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Así te libras de ellos en un momento. Porque en cuanto yo me opongo, ¿ven? A lo que me dicen, es peor. Le digo, sí, lo haré, lo haré, lo haré, ¿no? Porque es como que ella se imaginaba esto, ¿no? Ay, dice ella, pero es tanto. Entonces Hellinger dice, si te gusta, haz como quieras. Es una estrategia interior que te acabo de enseñar. Sin embargo, requiere disciplina. Y la mayor disciplina necesaria para una estrategia es la renuncia al triunfo. Hay dos cosas que se excluyen mutuamente, el triunfo y el éxito. O tengo un triunfo y sacrifico el éxito, o tengo el éxito y sacrifico el triunfo. Esta es la disciplina en el éxito. Y por eso siempre tiene un elemento de humildad. Me refiero al éxito duradero. Ah, dice ella, aún no me he decidido por renunciar al triunfo. El triunfo viene a ser como cuando yo la sensación de que siento que en vez de tener éxito, siento que yo le gano al otro, ¿no? Como tipo como la competencia, yo triunfé, ¿no? Entonces Hellinger dice, exacto, dice, bueno, si no te has decidido por renunciar al triunfo, el pecho inflado tiene su precio, casi todo es aire, solo escuchaste las palabras. Entonces aparece ese Heidegger y dice, mi hermana era viuda sin hijos y después se casó con un viudo con un hijo ya adulto. Ese hijo es muy difícil y el padre sufre por ese hijo, que desgraciadamente vive en la misma ciudad. En un principio mi hermana tiene muy claro que el hijo es de él, pero lo ve sufrir por la relación con el hijo y también ve desde fuera los errores que el padre comete, incluso se los dice de vez en cuando. Pero tampoco sirve de nada. Y Hellinger dice, claro que no, tiene que decirle, tú eres el mejor padre para tu hijo. Y Heidegger dice, y ahora pienso, después de que tú, y Hellinger lo interrumpe, qué habilidad para apartar lo que le dije. ¿Qué te dije? Y Heidegger dice, pues dijiste que ella le dijera, tú eres el mejor padre para tu hijo. No, 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 aún no lo entendiste. Tan solo escuchaste las palabras. Pienso que también tiene que ver con esto. No, no, aún no ha llegado a tu interior. Así que de momento lo voy a dejar ahí, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? No es lo mismo que alguien me diga unas palabras y yo solamente las escuche como palabras. Es más, si quiero las anote en un papel y me las pegue en papel en mi casa con las frases, ¿no? Como hoy en día vieron que todo el mundo repite decretos y palabras y con eso creemos que ya está solucionado y después la vida nos muestra que no es así. Porque yo también lo he hecho, ¿eh?
es que tenemos que llegar adentro, a la comprensión. Cuando comprendo se produce el movimiento. Pero para comprender yo tengo que dejar de pensar, ¿no? Ahí está el asunto, que no queremos dejar de pensar. Los peces jóvenes pican. Entonces Eda dice, me acuerdo de 2 sueños de mi infancia y me gustaría poder clasificarlos. Es decir, saber de qué tipo de sueños se trata. Hellinger le dice no. Vieron que Hellinger era así. Cuando algo no tenía importancia, él decía no. Y Eda dice, ¿por qué? Si me preguntas, ¿tienes más posibilidades o menos? Dice Hellinger. Y Eda dice menos. Entonces Hellinger dice exacto. La pregunta, ¿por qué? Es un intento de dejar a una persona en una posición inferior. Como terapeuta automáticamente dejo de trabajar en un caso así. Al menos quiero encontrarme en un mismo nivel. Lo que Eda acaba de hacer es lanzar un anzuelo. Los peces jóvenes pican. Entonces le pregunta a Eda, ¿algo más? Y aparece otro llamado Erich, que dice, me desperté con un sueño que acabo... Y otra vez Hellinger le interrumpe, no quiero saber el principio. ¿Cómo empezó? Solo si quieres decirlo. Y Erich dice, no lo sé. La última escena la encontré muy bonita. Y Hellinger dice, ¿cómo hubiera podido ser? Y Erich dice, espontáneamente se me ocurre la partida a un peregrinaje. Eso es algo sobre el sueño. Lo que se dice sobre el sueño no cuenta. Únicamente cuenta el sueño mismo. Es decir, yo, dice Hellinger. Entonces Erich dice, es decir, parto a una ciudad desconocida. Entonces Hellinger dice, esta es la frase. Ahora tienes que examinar si esto es apropiado, si es una fuerza buena la que te lleva o si es un demonio el que te impulsa. Y Erich en voz baja dice, pienso que es una fuerza buena. Y Hellinger dice, yo pienso que es un demonio. El demonio es muy astuto, dice Hellinger. Y aparece una tal Caterina que dice, aún me va rondando por la cabeza aquello de los sentimientos. Muchas veces en mis relaciones me ocurre que automáticamente ocupo una posición contraria. Nunca puedo vigilar lo suficiente porque va tan rápido, ¡zas! Y ya estoy ahí. Si se trata de justicia, por ejemplo, salto con seguridad. Y Hellinger le dice, una vez una mujer me contó que su madre le decía que era una prostituta. Me preguntó a mí qué debía hacer, ya que siempre se iba a la contraria. Le dije que le respondiera, lo soy un poco, es decir, cuando la próxima vez quieras tomar una posición contraria, puedes decir, hay algo de verdad. Y Catarina dice, sí, es algo muy difícil. Y Hellinger dice, sobre todo, el otro, con su posición, ya no tiene ningún poder sobre ti. En cuanto sabes cómo tratarlo, casi puedes disfrutarlo. Y miren lo que le decía, ¿no? La madre. Porque a veces cuántos pasamos por esto, ¿no? De tener personas que nos insultan, inclusive la propia madre. Entonces, es como que si nosotros le mostramos enfado a la persona con respecto a lo que nos dicen, es peor. Nos lo va a seguir haciendo. Mejor decirle sí, hay algo de verdad ahí. Lo soy un poco. Entonces el otro se queda que no sabe qué hacer. Bueno, para cerrar vamos a ver esta última pedacito y vamos a dejarlo ahí para la próxima. Manuela dice, espero que durante este curso llegue a ser la constelación de mi familia en algún momento.
Espero, pero no sé si lo conseguiré. Y Hellinger dice, no, más bien no. Entonces Manuela dice, bueno, si tú lo dices es una pena, pero quizás no está tan mal tampoco. Y empieza a llorar y baja la mirada. Y Hellinger dice, quisiera decir algo del secreto del camino. En el camino se avanza dejando atrás todo lo que hubo hasta ese momento. También la comprensión anterior. Y aún te diré algo respecto al camino. La meta se alcanza con el último paso. Todos los demás son preparativos. Y te voy a contar la historia del burro, dice Hellinger. Un señor compró un burro joven y ya muy pronto lo acostumbró a la vida dura. Lo cargaba de bultos pesados y lo hacía trabajar todo el día, dándole tan solo lo indispensable para comer. Así el burro pequeño muy pronto se convirtió en un burro de verdad. Cuando venía su amo se ponía de rodillas, agachaba la cabeza y de buena gana dejaba que le pusiera las cargas más pesadas, aunque a veces apenas se aguantaba de pie. Otros al verlo se compadecían de él. Pobre burro, decían, y querían hacerle un bien. Uno intentó darle un terrón de azúcar, el otro un trozo de pan, otro quería llevarlo a un pasto verde. Pero él les enseñó lo burro que era. Al primero le mordió la mano, al otro le pegó una patada, y al tercero se puso terco como una mula. ¡Qué burro!, exclamaron finalmente, dejándolo tranquilo a partir de ese día. A su amo, sin embargo, le comía de la mano, aunque no fuera más que paja. El hombre, por su parte, ante todo el mundo lo alababa, diciendo, «Es un gran burro, más que ningún otro que he visto hasta ahora», y le puso el nombre de I.O. Más tarde, ya no se sabía con seguridad cómo se pronunciaba ese nombre, hasta que un entendido afirmó que debía ser I.Yo. Qué perspicaz el cuento, ¿no? Hay que entender lo que quiso decir Hellinger acá. Se los dejo para que lo reflexionen. Yo creo que este hombre, ¿no? Las enseñanzas que dejó son maravillosas. Más leemos sus textos, sus cosas, sus experiencias, todo, más es como que vamos comprendiendo lo que son las constelaciones, ¿no? Y para cuánto nos pueden servir realmente en nuestra vida, ¿no? Esto es una frase, ¿no? Que yo se las voy a decir como está acá y se las voy a decir de otra manera, de dos maneras. Una como la dijo acá, parece ser Hellinger, que dice, lo que no se consigue a través de la comprensión, a veces se logra mediante el dolor. Y hay una frase muy similar a esta, que es de Antonio Blay, que dice, lo que no se aprende por discernimiento, se aprende por sufrimiento. Entonces Bert Hellinger presentó durante un seminario algunas ideas en relación a las típicas dinámicas detrás de determinados síntomas, así como algunas posibilidades de solución sorprendentes, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, el síntoma de morderse las uñas, ¿no? Fíjense que ese síntoma de adolescente creo que lo hemos tenido todos, ¿no? Y dice, con eso podría ir al circo. Entonces Andrea dice, ayer me hicieron pensar mucho las historias en relación a la niña con eneuresis. Lo que me preocupa es que nuestra hija desde hace bastante tiempo se muerde las uñas. Entonces Hellinger dice, bueno, dile que se las muerda bien redondas y después miras si realmente lo ha hecho bien.
Entonces Andrea dice, ya lo hicimos durante un tiempo largo, y ella se resistía bastante. Entonces Hellinger dice, la segunda posibilidad consiste en olvidarse que se muerde las uñas. Entonces Andrea dice, no me encuentro muy bien con esa idea. Se las muerde de forma muy extrema. Hace poco incluso se mordió las uñas de los pies. Entonces Hellinger dice, con eso podría ir al circo. Y Andrea dice, no, Walter, que es el marido de ella, tampoco lo encuentra tan grave. Él me dice, déjala, de eso ya me ocuparé yo. Y Hellinger dice, lo que quizás ayudaría realmente sería una pequeña historia cifrada. Una madre joven se pasea con su hija por el centro de Salzburgo. La pequeña le dice, quiero un helado. Y la madre le dice, no, eso no es bueno para tus dientes. O más tarde la chica vuelve a decir, quiero un helado. No, porque vas a engordar. Y siguen caminando. Quiero un helado, vuelve a decir la nena. No, ahora no puede ser, es demasiado caro. Y siguen caminando. Finalmente la madre se compra un helado, le da algo a la hija y todos están en paz. Eso tampoco lo entiendo. Claro, estaba cifrado. Me quedo pensando en este